Ricardo de la Vega, un millonario atrapado en su gigantesca mansión de las Lomas, creía que el dolor era un fantasma que podía ignorarse con el estruendo del dinero. Su castillo de mármol era una tumba para sus recuerdos, un mausoleo helado donde el eco de la risa de su hijo fallecido y su nuera se había extinguido hacía 10 años. Pero esa tarde, en el patio polvoriento del orfanato La Esperanza, un niño de 10 años llamado Leo, con una mirada que parecía conocer todos los secretos del alma, levantó la mano. Su voz, clara y sin miedo, resonó en el silencio. «Señor, tiene una casa gigante, coches, todo, pero ¿de qué sirve un castillo si comes solo?» La pregunta, tan simple y devastadora, atravesó la armadura de Ricardo y lo dejó sin aliento, expuesto y vulnerable por primera vez en una década. El mundo de Ricardo se detuvo por completo. No fue la audacia del niño lo que lo hirió, sino la verdad absoluta que contenía su pregunta. Durante 10 largos y solitarios años había construido un imperio sobre las cenizas de su familia, creyendo ciegamente que el poder y la fortuna lo protegerían del inmenso vacío que lo consumía. Sin embargo, en los profundos ojos de Leo no vio juicio ni atrevimiento, sino una extraña y dolorosa familiaridad, un eco de la mirada de su propio hijo, Alejandro. Sintió una conexión inexplicable, un tirón del destino que lo anclaba a ese pequeño huérfano. El misterio no era la pregunta, sino ¿por qué sentía que ya conocía la respuesta? ¿Qué harías tú si la inocente pregunta de un niño derrumbara el castillo de mentiras que has construido para poder sobrevivir? Pero antes de revelarte cómo la pregunta de un huérfano está a punto de desenterrar un secreto que ni toda la fortuna de Ricardo podría mantener oculto, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que un lazo invisible puede ser más fuerte que cualquier muralla, dale a me gusta y suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir demostrará que la verdad, como el amor verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa, sin importar cuántos años pasen ni cuán oscura sea la traición que intente impedirlo. Créeme, esta historia cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Atormentado por la pregunta que había demolido sus defensas, Ricardo de la Vega sintió un impulso que no había experimentado en una década: la necesidad de volver. No por caridad, ni por imagen pública, sino por una fuerza inexplicable que lo arrastraba de regreso al orfanato La Esperanza. Con la excusa de convertirse en el padrino oficial de Leo, un patrocinador que velaría por su futuro, Ricardo cruzó de nuevo las puertas de aquel lugar humilde. Su corazón, acostumbrado al frío silencio del mármol, latía con una extraña mezcla de pánico y expectación. Cada vez que sus ojos se encontraban con los del niño, sentía que una parte olvidada de su alma despertaba, luchando por salir de la tumba de dolor que él mismo había construido. En una de esas visitas, mientras compartían un helado en el patio, Leo, con la confianza que solo un niño puede ofrecer, sacó de su bolsillo su único tesoro. Era un pequeño medallón de plata, gastado por el tiempo y el constante roce de sus dedos. «Esto es todo lo que tengo de mi familia», le dijo con una seriedad que le partió el alma a Ricardo. El millonario lo tomó, sintiendo su peso insignificante en la palma de su mano. Pero al abrirlo, su corazón se detuvo en seco. El aire le faltó y el mundo pareció desvanecerse. Dentro, diminuta y descolorida, estaba la fotografía inconfundible de su nuera, Sofía. Era imposible, era una pesadilla, era un milagro. A partir de ese instante, las visitas de Ricardo cobraron un propósito febril y desesperado. Ya no era solo un hombre solitario buscando consuelo. Era un detective del alma, un abuelo en busca de una verdad que podría destruirlo o salvarlo. Mientras su investigador privado, un viejo amigo leal sacado de su retiro, comenzaba a desenterrar los secretos del supuesto accidente aéreo,
Ricardo y Leo forjaban un lazo irrompible. Jugaban ajedrez bajo la sombra de un árbol, y las risas del niño llenaban el vacío que ni toda su fortuna había podido ocupar. Por primera vez, Ricardo no se sentía como un millonario, sino simplemente como Ricardo, el hombre que encontraba en la mirada de un niño la única herencia que realmente importaba. Mientras la esperanza florecía en el corazón de Ricardo, en una lujosa oficina al otro lado de la ciudad, la oscuridad se agitaba. Eduardo de la Vega observaba los movimientos de su hermano con una creciente alarma. Las visitas frecuentes, el patrocinio repentino, la obsesión con ese huérfano, era una coincidencia demasiado peligrosa. El pánico se apoderó de él, un sudor frío recorriendo su espalda al imaginar que el castillo de mentiras que había construido con tanto cuidado durante 10 años pudiera derrumbarse. Tomó el teléfono, su voz un susurro helado y lleno de urgencia. Necesito que aceleren la adopción de ese niño, Leo, una familia en el extranjero, que se lo lleven lejos y rápido, antes de que sea demasiado tarde. La llamada de Eduardo fue un veneno que se infiltró rápidamente en las paredes del orfanato La Esperanza. Al día siguiente, la directora, Sorana, una mujer de corazón bondadoso pero atada a las reglas, se acercó a Ricardo con una expresión de profunda tristeza. Le comunicó la noticia con voz temblorosa. Una familia de Canadá, con un expediente impecable y una fortuna considerable, había sido seleccionada para la adopción de Leo. El proceso, inexplicablemente, se había acelerado de forma extraordinaria. Para Ricardo, la noticia fue un golpe helado, un eco siniestro de la pérdida que ya había sufrido. Sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, amenazando con tragarlo de nuevo en ese abismo de soledad del que apenas comenzaba a salir. El destino, o quizás una mano cruel, parecía decidido a arrebatarle su segunda oportunidad. El pánico se apoderó de Ricardo, un terror visceral que no sentía desde hacía 10 años. Ofreció donaciones millonarias, construir un ala nueva para el orfanato, cualquier cosa con tal de detener el proceso. Pero Sorana, con lágrimas en los ojos, le explicó que sus manos estaban atadas. La decisión venía de instancias superiores, de un comité anónimo que había aprobado la solicitud en tiempo récord. Derrotado por la burocracia, Ricardo buscó a Leo, quien jugaba ajedrez solo en el patio, moviendo las piezas de ambos bandos. El millonario se arrodilló frente a él, y por primera vez el niño vio una vulnerabilidad absoluta en sus ojos. «Escúchame, Leo», le dijo con la voz rota. «Hay gente que querrá alejarte, pero te hago una promesa. No voy a perderte. Lucharé por ti como si fueras mi propia sangre». Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, su teléfono vibró. Era Marcos, su investigador privado. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla de cautela y euforia contenida. «Señor de la Vega, tengo algo. No es la prueba definitiva, pero es una pista de oro», anunció. Marcos había encontrado un nombre: Elvira Ríos, una enfermera que trabajaba en una pequeña clínica rural cerca del lugar del supuesto accidente. Lo sospechoso era que Elvira se había jubilado anticipadamente apenas una semana después de la tragedia, comprando una casa en un pueblo remoto de Oaxaca, pagada íntegramente en efectivo. Nadie la había visto desde entonces. Una luz de esperanza feroz y desesperada se encendió en el pecho de Ricardo. Era una posibilidad remota, un hilo frágil, pero era lo único que tenía. La decisión fue instantánea. Ricardo sabía que no podía confiar en abogados ni en procesos lentos. Tenía que ir él mismo. Le pidió a Marcos la dirección exacta del pueblo y, sin dudarlo un segundo, comenzó a trazar el plan más importante de su vida. Se acercó a Leo, interrumpiendo su partida de ajedrez. «Campeón, tengo que hacer un viaje muy rápido pero muy importante. Es para buscar una pieza perdida de nuestra historia»,
le explicó, su voz cargada de una determinación que el niño nunca le había escuchado. Le dio un abrazo fuerte, un abrazo que no era de despedida, sino un pacto silencioso, una promesa de que volvería con la verdad que los uniría para siempre. Mientras su coche de lujo salía a toda velocidad de la ciudad, Ricardo sentía que corría no solo contra el tiempo, sino contra el fantasma de su propio hermano. El viaje a Oaxaca no fue solo un trayecto, fue una carrera contra la memoria y el olvido. A cada kilómetro que su lujoso coche devoraba, el paisaje de concreto de la ciudad daba paso a una tierra de sol y polvo, un México profundo y honesto que contrastaba brutalmente con su vida de mentiras doradas. Ricardo no sentía el cansancio, la adrenalina y el terror lo mantenían en un estado de alerta febril. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de los ojos de Leo, su mirada llena de una sabiduría antigua y la promesa que le había hecho. No estaba buscando a una simple enfermera, estaba buscando la pieza que podría reconstruir su alma rota o destrozarla para siempre. Era un peregrinaje hacia la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El pueblo era un susurro de adobe y silencio, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido deliberadamente para guardar sus secretos. Encontrar la casa de Elvira Ríos no fue difícil. En un lugar tan pequeño, la llegada de un hombre como Ricardo, en un coche que valía más que todas las casas juntas, era un acontecimiento. La encontró en una pequeña vivienda al final de una calle sin pavimentar, cuidando un jardín de geranios con una devoción casi penitente. Cuando Elvira levantó la vista y vio a Ricardo de la Vega de pie frente a su puerta, el color se drenó de su rostro. En sus ojos no había sorpresa, sino el pánico de alguien que ha esperado una visita durante 10 largos años, rezando para que nunca llegara. Ricardo no usó la fuerza ni el poder de su nombre. Se acercó con la fragilidad de un hombre despojado de todo, un padre buscando respuestas. «Señora Ríos», comenzó, su voz sorprendentemente suave. «No he venido a amenazarla ni a juzgarla. He venido porque hay un niño llamado Leo, que lleva un medallón con la foto de mi nuera». Sacó una fotografía de su cartera, una imagen de Alejandro y Sofía sonriendo en el día de su boda. Al verla, las manos de Elvira comenzaron a temblar violentamente y las lágrimas que había contenido durante una década finalmente brotaron. Yo no pude hacer nada. Sollozó, derrumbándose. Él era tan poderoso. Me amenazó. El dique de la culpa se había roto. Mientras Elvira, entre sollozos, comenzaba a desvelar el horror de aquella noche, el teléfono de Ricardo vibró con un mensaje de Marcos. Era una captura de pantalla. Los documentos de adopción de Leo estaban listos para ser firmados en menos de 24 horas. La familia canadiense llegaría al día siguiente. Eduardo estaba a punto de ganar. Pero ahora, Ricardo tenía el arma más poderosa de todas, la verdad. Escuchó cada palabra de la confesión de Elvira, cada detalle de la traición de su hermano. Cuando la mujer terminó, exhausta y liberada, Ricardo sintió cómo el dolor se transformaba en una furia helada y justiciera. Salió de la casa y llamó a su investigador. Su voz ya no era la de un hombre roto, era la de un rey reclamando su reino. «La tengo, Marcos. Tenemos la confesión. Vuela a Oaxaca ahora mismo. Es hora de volver a casa y destruir un imperio de mentiras». El regreso de Ricardo de la Vega a la sede de su imperio no fue el de un hombre de negocios, sino el de un rey, que vuelve para reclamar un trono manchado de sangre. Entró en la sala de juntas, donde Eduardo presidía una reunión con el consejo directivo. Con una calma que helaba la sangre, su hermano lo miró con una mezcla de fastidio y superioridad, listo para humillarlo públicamente por su reciente comportamiento errático. «Ricardo, qué sorpresa. ¿Vienes a contarnos más cuentos de hadas sobre huérfanos?», se burló. Pero la mirada de Ricardo no era la de un hombre roto, sino la de un depredador.
Se detuvo en la cabecera de la mesa y su voz resonó, clara y letal. No, Eduardo, hoy no he venido a hablar de negocios. He venido a hablar de un asesinato y de un niño robado hace 10 años. El silencio que cayó en la sala fue absoluto, pesado y sofocante. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de pura confusión, mientras el rostro de Eduardo palidecía visiblemente. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Has perdido la cabeza?, espetó, intentando mantener el control. Ricardo, sin inmutarse, pulsó un botón en un control remoto. La gigantesca pantalla de la pared, usada para presentaciones financieras, cobró vida. En ella apareció el rostro envejecido y lleno de lágrimas de Elvira Ríos, sentada en la humilde sala de su casa en Oaxaca. «Esta mujer», anunció Ricardo, «es la enfermera que atendió a mi nuera, Sofía, después del accidente que tú orquestaste, y tiene algo que decirnos». La voz temblorosa de Elvira llenó el espacio, confesando cómo Sofía había sobrevivido lo suficiente para dar a luz, y cómo Eduardo la había amenazado para que declarara muertos a la madre y al bebé. La confesión de Elvira fue una bomba atómica. Eduardo se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por una máscara de pánico y furia. «Es una mentira. Esa vieja está loca. Tú la pagaste, Ricardo», gritó, perdiendo por completo la compostura. Pero la evidencia era abrumadora. Ricardo proyectó los registros de vuelo alterados, las transferencias bancarias a cuentas offshore a nombre de Elvira. Acorralado, sin salida, el monstruo que Eduardo había ocultado durante una década finalmente emergió. «Sí, fui yo», rugió, con los ojos inyectados en sangre. «Lo hice porque era mío. Ese imperio era mío. Estaba harto de vivir a tu sombra y a la de tu perfecto hijo. Tú no merecías nada. Yo lo construí todo, mientras tú te ahogabas en tu dolor». Su veneno llenó la sala. Una confesión brutal y sin remordimientos, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Justo en el clímax de su odiosa diatriba, las puertas de caoba de la sala de juntas se abrieron de golpe. No eran asistentes ni guardias de seguridad. Eran agentes de la policía que avanzaron con una calma profesional que contrastaba violentamente con el caos emocional de la escena. Eduardo se quedó paralizado, su grito ahogado en la garganta al verlos. La comprensión de su derrota total lo golpeó con la fuerza de un rayo. No hubo lucha, solo el sonido metálico y definitivo de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Ricardo no miró a su hermano ser escoltado hacia la ruina. Su vista se perdió en el horizonte de la ciudad a través del ventanal, y por primera vez en 10 años las lágrimas que derramó no eran de dolor, sino de una justicia catártica y desgarradora. Había perdido un hermano, pero había recuperado a su nieto. Había recuperado su alma. La caída de Eduardo de la Vega fue tan estrepitosa como su arrogancia. La confesión grabada, junto al testimonio de Elvira Ríos y las pruebas irrefutables recabadas por Marcos, se convirtieron en un huracán mediático que sacudió los cimientos de la élite mexicana. El juicio fue rápido, un espectáculo de justicia poética donde cada mentira fue expuesta y cada acto de crueldad castigado. Eduardo fue sentenciado a cadena perpetua, despojado no solo de su libertad, sino de cada centavo de la fortuna que había manchado con sangre. Mientras el mundo observaba su desgracia, Ricardo de la Vega permaneció ausente de los tribunales y los noticieros. Su única y más importante tarea estaba en otro lugar: reaprender a ser abuelo y sanar las heridas de un niño que había esperado 10 años para encontrar su hogar. La primera vez que Leo cruzó el umbral de la mansión de las Lomas de la mano de Ricardo, el silencio milenario del lugar pareció contener la respiración. Aquel castillo de mármol, que por una década había sido una tumba de recuerdos dolorosos, comenzó a transformarse.
Los pasillos, antes huecos y resonantes, se llenaron con el sonido de pequeños pasos y risas curiosas. Ricardo abrió las puertas de la habitación de Alejandro intacta desde su partida y observó a Leo tocar con fascinación los trofeos de su padre sin saber aún la historia completa. En cada gesto del niño, Ricardo veía el fantasma de su hijo, pero esta vez no con el dolor punzante de la pérdida, sino con una abrumadora sensación de paz y continuidad. El castillo había encontrado a su príncipe. 8 años después, el jardín de la mansión, antes un césped impecable y sin vida, era un hervidero de alegría. La música flotaba en el aire y una larga mesa estaba repleta de amigos y familiares. Celebraban el 18º cumpleaños de Leo y su aceptación en la universidad para estudiar arquitectura, un sueño que había nacido dibujando planos imaginarios con su abuelo. Ricardo, ahora con 70 años y el cabello completamente blanco, observaba la escena con una sonrisa que ya no era una extraña en su rostro. Leo, convertido en un joven seguro y noble, se levantó para brindar. «Por mi abuelo», dijo, su voz firme y llena de amor, «el hombre que me enseñó que un hogar no se construye con ladrillos, sino con promesas cumplidas». La transformación de Ricardo fue total y absoluta. Dedicó los años siguientes no solo a criar a su nieto, sino a honrar la memoria de quienes le fueron arrebatados. Rebautizó la rama filantrópica de su empresa como la Fundación Alejandro y Sofía de la Vega, una organización que ha ayudado a cientos de huérfanos a encontrar familias amorosas, asegurándose de que ningún otro niño tuviera que hacer la pregunta que lo cambió todo. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el balcón, Ricardo le entregó a Leo el medallón de plata, ahora restaurado y con una nueva foto de ellos dos junto a la de su madre. Fue entonces cuando Ricardo de la Vega comprendió la respuesta a la pregunta de aquel niño. Un castillo no sirve para nada si comes solo, porque la verdadera riqueza no se acumula en las bóvedas, sino en los asientos que se llenan alrededor de tu mesa. La jornada de Ricardo y Leo prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades y las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Ricardo y Leo es la prueba irrefutable de que el destino, a veces, escribe con renglones torcidos solo para trazar el mapa de regreso a casa. Su viaje no fue solo el reencuentro de un abuelo y un nieto, sino la redención de un alma que se creía perdida para siempre. Aquel castillo de soledad, antes una tumba de recuerdos, se convirtió en un santuario de amor, demostrando que ninguna muralla de mármol es tan fuerte como un lazo de afecto. La pregunta de un niño no solo derribó un imperio de mentiras, sino que reconstruyó un mundo sobre los únicos cimientos que de verdad importan. La verdad, el perdón y la inquebrantable certeza de que siempre hay una segunda oportunidad para ser feliz. Al final, Ricardo de la Vega entendió la lección más profunda de su existencia. Comprendió que la verdadera fortuna no se mide en acciones de la bolsa ni en propiedades de lujo, sino en el eco de las risas que llenan los pasillos vacíos. Su legado no sería el imperio de concreto que construyó, sino el hogar que rescató de las cenizas de la traición. Aprendió que el poder más grande no es el que se impone, sino el que se gana a través de la vulnerabilidad y el amor incondicional. La respuesta a la pregunta de Leo resonó para siempre en su corazón. Un castillo no sirve de nada si comes solo, porque la mayor riqueza es tener a alguien con quien compartir el pan y los sueños. La jornada de Ricardo y Leo demuestra que el amor verdadero
forjado en el dolor y la justicia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y segundas oportunidades ha tocado tu alma, comparte este video para que más personas vuelvan a creer en los milagros y en el poder del destino. Deja tu me gusta para celebrar el triunfo del bien sobre la más oscura de las traiciones. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de corazones que laten por relatos donde la esperanza siempre encuentra el camino a casa. Juntos, seguiremos celebrando las historias que nos recuerdan que, sin importar cuán roto esté un corazón, el amor siempre puede volver a hacerlo latir.